Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche. Y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Vamos a seguir hablando de algo muy interesante, y es lo que el Señor nos viene enseñando acerca de cómo Él está preparando su pueblo, cómo Él está preparando su iglesia para enviar a recogernos para ser guardados de la ira venidera. Sabemos que todos los días hay muchas cosas interesantes, lo que sucede en el mundo, que cada día se queda uno asombrado de todo lo que está pasando, y que todas estas situaciones que Dios nos permite saber a través de la internet es para que podamos estar preparados, para que podamos estar listos en el cumplimiento de la labor y la tarea que cada uno de nosotros tenemos. Y en el día de ayer, analizando, leyendo la Escritura, estudiando, analizaba y pensaba de lo que dice Éxodo, que es el que venimos estudiando, Éxodo 6, versículos 6, 7, leámoslo. Y vamos hoy a mirar algo muy particular que de pronto nosotros no entendemos, no comprendemos, pero que Dios siempre nos da a conocer para que en nosotros se siga formando esa luz. Dice Éxodo capítulo 6, versículos 6 y 7. Por lo tanto, dile al pueblo de Israel: yo soy el Señor. Te libraré de la opresión que sufres y te rescataré de tu esclavitud en Egipto. Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. Bien, estamos nosotros hablando y estudiando, indagando, y cada vez que uno lee la palabra, cada vez que uno lee lo mismo, se le vienen muchas cosas a la cabeza. Y vemos que la palabra de Dios es insondable, que no la podemos cuadricular, sino que Dios a cada uno de nosotros nos muestra, porque esa es la diversidad del Espíritu, como dice el Señor. Y lo que hoy vamos a aprender y lo que hoy vamos a estudiar tiene que ver con esta misma palabra que nosotros tuvimos la oportunidad el domingo de saber, de conocer, que es os sacaré. Y esta palabra, habíamos hablado que la palabra sacaré tiene que ver con una acción futura del Señor.
Pero cuando uno analiza, ora, le pide al Señor que le muestre las acciones de Dios y cómo Dios nos está preparando para que nosotros también seamos sacados de un mundo de opresión, de angustia, de mentiras, de todo lo que ya nosotros sabemos que se está moviendo a nivel mundial, dando, digamos, haciendo el camino para que entre a gobernar lo que es el falso profeta, el anticristo y Satanás, que son los que vienen a desarrollar ya el plan final de Dios, pero que nosotros vamos a seguramente a ser rescatados y puestos en una condición para que nuestra vida sea salva, para que nuestra vida sea librada de todo lo que viene. Y analizaba esta palabra, os sacaré, que habíamos hablado que significa ir, traer, fuera, abandonar, librar, luz, nacer, y que esta palabra, os sacaré, dentro de la gematría bíblica tiene un número 2, y dentro de ese número 2 significa plenitud de testimonio, diferencia, acuerdo, división, matrimonio, añadir, dentro de los muchos significados. Esta palabra, sacaré, analizaba, digamos, todo el inicio y el principio que Dios iba a empezar a preparar a aquellos que van a ser libres. Y eso es lo que vamos a estudiar. Dios le dio una promesa a ¿quién? A Abraham. Le dijo que iba a pasar con su pueblo. Le dijo que iba a levantar a alguien para que los rescatara y que iban a ser esclavos. O sea, le dio una promesa, le dio una profecía a Abraham, y en el tiempo de Dios todo se cumplió. Pero fíjese que cuando Dios lleva a que una familia, una persona, una nación sea sometida a un proceso de Dios, y Él espera la reacción de nosotros. Si nosotros hemos sido sometidos a una prueba de fuego, a una prueba de hambre, de desierto, de enfermedad, Dios está esperando yo cómo voy a reaccionar. ¿Voy a buscar más a Dios? ¿Voy a renegar de Dios? ¿O qué es lo que yo voy a hacer? Y fíjese que analizaba esta palabra sacaré, y dice, hacía esta introducción, dice, el compromiso de Dios para con la humanidad es redimir a los que son suyos, es decir, aquellos que han aceptado en su ley de obediencia sus disposiciones. Si yo he aceptado al Señor, acepto sus reglas, acepto sus normas, me encamino dentro de lo que Él ha establecido para poder llegar al reino de los cielos, para poder disfrutar de lo que el Señor tiene para aquellos que lo han aceptado, para aquellos que han dejado el mundo, sus deseos y sus pasiones, y se han encasillado dentro del plano espiritual. Fíjese que el Señor en Éxodo 6, del 6 al 7 dice, nos da a conocer el primer proceso de liberación de su pueblo para cumplir una promesa. Cuando la humanidad cayó a través de Adán y Eva, el Señor dio una promesa. Y ya nosotros la conocemos, que eso está en Génesis 3, 15, 17. Y ahí está todo lo que el Señor iba a hacer con una humanidad caída que perdió su presencia, que perdió el dominio, perdió todo lo que Dios le había entregado. Y por eso el diablo, cuando entra a tentar al Señor,
le dice que todo es de Él porque a Él le fue entregado. Cuando a mí Dios me ha dado una promesa, a mí Dios me ha dado cosas y yo en vez de encaminarme en el Señor, yo me salgo, pues yo me estoy entregando al adversario, estoy permitiendo que el enemigo sea quien gobierne mi casa. Por eso el Señor nos dio y nos ha dado una promesa, y es que Él iba a enviar a un libertador. Él iba a enviar a una persona que se iba a enfrentar al adversario del Señor. Nosotros tenemos enemigos, nosotros tenemos situaciones difíciles, y el enemigo de nosotros no es solamente el vecino, no es el de la carne, porque el Señor dice que mis enemigos no son los de la carne, son nuestras propias concupiscencias, dice el Señor. Es lo que nosotros le hemos permitido a que una situación, una circunstancia, una vivencia, alguna cosa haya demostrado o se haya sembrado y haya nacido algo que me está manteniendo o que me está llevando a una situación, no lo que el Señor quería. Dice, la acción de Dios, es decir, Dios siempre va a hacer acciones. Y la primera acción es que Él dice, yo la voy a sacar, yo voy a hacer, yo la voy a liberar, yo la voy a rescatar, yo voy a hacer. Pero resulta que cuando Dios da la palabra y se cumpla, hay un tiempo, hay una transición, que era lo que yo les había hablado, hay un proceso. Tal vez la persona que me va a ayudar, la persona que me va a rescatar, la persona que Dios tiene que formarla, Dios tiene que instruirla, Dios tiene que rescatarla, Dios tiene que sacarla dentro del mismo pueblo, instruirla para enviarla con una tarea de ¿qué? De rescate, con una tarea de liberación, con una tarea de que nosotros somos luz para los que están a mi alrededor. Por eso, cuando uno empieza a analizar y empieza digamos, como a darle vueltas a todo lo que nosotros conocemos de la Escritura, dice que la acción de Dios, lo primero que Dios le dice es que Él lo va a sacar al pueblo de Israel. Él lo va a sacar, y dice, se refiere a la liberación o a la redención, o sacar fuera a los escogidos y llevarlos fuera del sitio de sufrimiento, de acción, de aflicción, el dolor y la angustia. Fíjense que dentro de los significados de la palabra sacaré, dentro del hebreo, me llamaba la atención un significado, y es congregar, congregarse, congregación. Cuando el Señor dice congrégueme, es decir, reúna a mi pueblo porque yo le voy a hablar. Y eso es lo que dice el Señor. Dentro de los significados de esta palabra de sacaré, tiene que ver con la congregación, tiene que ver con la reunión, tiene que ver con el llevar a un pueblo a que sean uno solo. Pero para congregarlo se necesita un líder, se necesita una persona. ¿Para qué? Para que reciba las instrucciones de Dios y ese líder vaya llevando al pueblo al conocimiento de Dios y vaya llevándolo y vaya ayudándole a que pueda entrar en la tierra prometida. Por eso aquí en esta palabra os sacaré o congregación, porque y cuando yo leía esto, yo decía, bueno, el Señor dice que sacar significa congregarse, y congregarse significa encuentro, asamblea, familia, gentío, pueblo y reunir. Ese es el significado en el Antiguo Testamento, que la palabra es congregarse. Y congregarse significa sacarlo de una situación en la que se encuentra el pueblo. ¿Y cuál es la situación en la que se encuentra el pueblo? Dolor, aflicción, maltrato, angustia. Sus hijos eran pasados por espada. Y todo lo que venía, ¿por qué? Porque es el pueblo de Dios. Y siempre el pueblo de Dios ha sido perseguido por aquellos que el enemigo tiene, porque no quiere que nosotros lleguemos al conocimiento de Dios. Por eso el Señor, pasado un tiempo, Él empieza a buscar
hacer esa tarea para poder rescatar a su pueblo. En cada generación Dios ha hecho su rescate. ¿Quiénes han sido rescatados? Los que han aceptado al Señor. Los que han aceptado al Señor. Los que no, ya sabemos lo que dice la Escritura, y tiene que esperar al juicio del Señor. Y por eso, cuando la palabra dice que la palabra sacarle es llevarlos afuera, sacarlos, me venía a mi mente el significado de la palabra en el Nuevo Testamento, eclesía. No es iglesia, es eclesía. Esa es la verdadera palabra. Sino que la traducción la pusieron como iglesia, pero en el hebreo eclesía significa sacarlo fuera. Entonces, analizaba, ¿no?, que es lo mismo, congregarse, reunirse. En el hebreo es congregarse, y en el Nuevo Testamento o en el griego es eclesía, es sacarlo de un sitio en donde la persona está viviendo una situación y Dios la va a trasladar. Dios nos va a sacar de esas angustias, de esos afanes, de esas tribulaciones, de todo lo que estamos viviendo nosotros como iglesia, como pueblo del Señor, como siendo preparados para algo que se llama la santificación. Sin santidad nadie verá al Señor. Por eso el Señor ha dado inicio y viene haciendo con nosotros el proceso de la santificación. Y por eso dice en el Nuevo Testamento, esta acción de Dios para con los llamados y escogidos se denomina eclesía, que en el hebreo significa llamar fuera, congregación. Y mire el significado tan bonito que tiene eclesía, y es miembros en la tierra o santos en el cielo. Dice, eso es lo que está hablando el Señor, lo que el Señor dice. Nosotros hablamos, somos la iglesia, pero la palabra eclesía, digámoslo así porque es la verdadera forma como se debe decir, eclesía, quiere decir que el Señor nos va a sacar, quiere decir que el Señor nos va a liberar. Pero vuelvo y le repito, ese proceso tiene que ser pasado por un sinnúmero de cosas para que usted y yo seamos santificados, para que nosotros seamos preparados para poder entrar a la presencia de Dios, para poder entrar a ese sitio en donde mora, en donde está el Señor. ¿Para qué? Para que nosotros seamos guardados. Fíjese que para que Dios utilice, o para que un pueblo, una generación sea sacada de la esclavitud, sea sacada de todo, de una situación que se está viviendo, llámese aflicción, dolor, enfermedad, angustia, afán, Dios ha dado una promesa. Y fíjese que tomaba este ejemplo de la palabra, y es como Dios le prometió a quién, le prometió a Abraham que el pueblo iba a ser sacado y que iba a venir alguien, pero pasaron 400 años para que se cumpliera esa profecía. Y dice la Escritura que el Señor escuchaba el llanto, la aflicción, el quejar, todo lo que nos dice la Escritura. Durante 400 años el pueblo clamó en los oídos de Dios, porque cada vez la situación era más complicada, la situación era más dura, la situación era más difícil, que es lo que nosotros estamos viviendo, es lo que el mundo va a vivir, situaciones duras, difíciles, enfermedades, bueno, todo lo que nos dice la Escritura, que debemos de estar preparados. Ahora, fíjese que cuando ya llega el tiempo, antes de que llegue el tiempo determinado por el Señor, ya Dios con anterioridad ha venido trabajando sobre el líder que va a traer salvación, sobre el líder que va a traer liberación, sobre el líder que va a ser usado para que su casa, su nación, su familia, su vida sea salva. Y por eso el Señor escoge a un siervo, escoge a una persona
Dice la Escritura que dentro de todas las personas Dios elige uno. ¿Y qué hace con esa persona? Empieza a prepararlo. No es simplemente usted llegó y sí, venga, no, debe ser preparado. Y fíjense que antes de que ellos salieran, antes de que se cumplieran los 400 años, el Señor, ¿qué hizo? Escogió una familia que se llama Levita. Escogió a un líder llamado Moisés. Y ese vivió situaciones de ¿qué? De persecución. Porque el que ha sido llamado por Dios con una tarea específica, con una tarea de liberación, con una tarea de sacar a un pueblo y llevarlo a vivir a la tierra prometida, ese líder va a ser perseguido. Esa familia va a tener dificultades. ¿Por qué? Porque ha sido elegida por Dios. Y el enemigo no va a dejar que se cumpla ese propósito. Por eso todos somos enemigos del demonio cuando nosotros tomamos la decisión de servirle al Señor. Por eso el Señor tomó una familia, Leví, y tomó a su hijo, al menor, a Moisés. Porque cuando nació Moisés ya estaba Aarón y ya estaba María. Porque el menor vendrá a ser el mayor. Porque el menor es a quien Dios va a exaltar. Porque aquel que no sirve, que dice que usted no sirve, ese es el que Dios le sirve. No el grande, no el que se conoce todo, no, es el débil, el que el mundo ha menospreciado, el que la gente cree que no sirve para nada. Ese vil y menospreciado, ese es la persona o es el instrumento agradable porque Dios va a formarlo. ¿Y qué hizo el Señor? Dice, Dios escoge a un siervo y lo instruye, lo prepara para ir a cumplir la promesa que Dios le había dado a Abraham. Y fue Moisés. Y dice la Escritura, para que rescatara a su pueblo. Fíjese, lo primero que el Señor hace es que en esa familia va a nacer alguien que yo voy a utilizar, ¿para qué? Para rescatar a un pueblo. Fíjense que no es de una así, no, en el Antiguo Testamento se espera, igual que de pronto en estos tiempos nosotros. El Señor está preparándonos, porque allá hay un pueblo que va a necesitar de nosotros cuando toda la trifulca se presente. Y usted debe estar listo, nosotros debemos estar preparados para ir ser luz, para ir a obrar en el nombre del Señor. Porque el Señor nos viene preparando, hermano. Y las acciones mías, la palabra o la actitud mía o el comportamiento mío tiene que servir de luz para aquel que está sufriendo. ¿Y qué hizo el Señor? Dice, hace nacer el futuro instrumento. Y el futuro instrumento de ese clamor, de ese lloro, de esa situación que estaba teniendo el pueblo del Señor, el Señor dice, listo, 40 años antes de que se cumpla el tiempo de la libertad, yo vengo trabajando, ¿para qué? Para que cuando llegue el último día, llegue el momento, yo ya tengo la persona para venir a rescatar a aquel que llora, aquel que sufre, aquel que está pasando dificultades. Por eso el Señor hace nacer el futuro instrumento. ¿Y quién era? Moisés y su casa, porque todos participaron ¿en qué? En el plan. María cuidando a su hermano, la mamá cuidando el instrumento. Fíjense que todos, de una u otra manera, con conocimiento, sin él, nos vemos involucrados en las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque vamos a ser usados, porque vamos a ser instrumentos, porque vamos nosotros a ayudar a que alguien que ha sido preso de una dificultad, de una enfermedad, de lo que sea, Dios nos va a utilizar a nosotros. Pero antes de que usted y yo seamos utilizados, nosotros debemos pasar por muchas dificultades. Nosotros, los líderes, los siervos, los que hemos sido llamados a estar aquí con el Señor, no es solamente que usted venga y se siente, escuche una palabra. Usted ha sido llamado porque va a ser luz para un futuro, hermano.
por la situación en la que el mundo se está desarrollando y de lo que el Señor nos está dando. Y nos está diciendo, hey, están escuchando guerras, el mundo se está quemando, las inundaciones, los presidentes que están haciendo pacto, ¿con quién? Con los diferentes países y entre ellos mismos preparando la situación global para venir a cautivar y venir a traer sometimiento al pueblo. Por eso aquí el Señor está diciendo, dice, la persona debe pasar por dificultades y situaciones en riesgo de su vida. ¿Qué pasó Moisés? No declararon una muerte. El faraón no dijo que mataran a todos los niños. ¿Por qué? Porque Israel estaba fructificándose. Porque él veía que todo lo que ellos hacían había fructificación. Porque el faraón veía que todo lo que ellos hacían era de bendición, prosperaban. Y eso es lo que tiene que hacer el Señor con los verdaderos siervos del Señor. Que lo que hagamos sea de bendición, sea de prosperidad, ¿no? Pero no solamente la parte financiera, sino que usted crezca en el Espíritu. Que seamos maduros en el conocimiento de Dios. ¿De qué nos sirve tener todo el dinero del mundo si al final a donde vamos no nos sirve para nada? ¿De qué nos sirve? No es que el dinero nos desvíe, no es que todas esas cosas ponen tropiezo para que yo pueda cumplir el propósito del Señor. ¿Es necesario? Sí, claro, es necesario, hermano. Pero aquí lo que yo miraba es que esa persona que ha sido escogida por el Señor desde niña, desde su casa, vive muchas situaciones. De pronto son esas personas que el papá tenía cierta adversión, que la mamá no sé qué, que los hermanos, que siempre me fue mal en la vida, en el amor y todo eso, porque usted no sabe lo que Dios está haciendo. Y porque seguramente nosotros vamos a hacer esos instrumentos de ¿qué? De redención y de liberación para los que están allá afuera en la oscuridad. ¿O usted cree que solamente el Señor la está formando para que usted se quede sentada? No, tenemos una tarea y la tarea es salir. ¿Salir para qué? Para que usted comparta del Señor. Por eso el Señor dice, somos eclesía, sal fuera. ¿Qué le dijo a Abraham? Sal fuera, Abraham, y mira el cielo. Así como está lleno, así será su descendencia. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor. Y el Señor eligió a Moisés y pasó dificultades sin saber, no le tocó a la hermanita meterlo en un cesto y cuidarlo. El mismo mundo, la hija del faraón, cuidó de él, porque así es Dios. Como Jesús se escondió en Egipto, cuando también mandaron a matar a los niños. Dios nos va a llevar, Dios va a poner que alguien guarde nuestra vida, que alguien proteja nuestra vida. Porque nosotros seremos usados como antorchas, seremos usados como luz, seremos usados para todos los que están allá afuera, hermano. Porque hay un sinnúmero de personas allí que están en la oscuridad, aún dentro de la misma iglesia. Hay personas en la oscuridad. Si no, miremos lo que predican los líderes espirituales. ¿Qué predican? ¿De qué hablan? De todo menos de lo que está escrito en la Biblia. No le dicen al pueblo que tienen que arrepentirse, no le decimos al pueblo que están en pecado porque nos da miedo que se vayan. Y ese es el lío, hermano, que nosotros tenemos. Por eso el Señor, para poder sacarnos, tiene que buscar líderes. Y ese líder viene siendo formado. A lo mejor nosotros no nos habíamos dado cuenta de que estamos en las manos de Dios y que vivimos situaciones y que ese error, esa problemática, esa enfermedad es el recurso, es el argumento que Dios va a usar para llevarla a usted, a formarla, a instruirla, para que usted salga a decirle a las naciones, yo viví esto, yo pasé por esto, yo viví esta situación y yo se lo quiero contar a usted, pero quiero decirle que hay alguien que nos quiere salvar, que hay alguien que nos quiere rescatar,
Pero si nosotros no hacemos nada, pero si nosotros estamos más embelesados en otras cosas, entonces ¿cómo el mundo va a ser iluminado? Porque el Señor dijo, yo no los saco del mundo, yo no los voy a sacar, allá los envío como ovejas en medio de lobos. Pero ustedes son la luz para ellos. Pero antes de que yo vaya, antes de que el Señor me mande, antes de que yo me enfrente a ese Goliat, a esa situación, a esa circunstancia, usted tuvo que vivir situaciones. Nosotros tenemos que haber pasado dificultades. ¿Para qué? Para que cuando usted y yo nos enfrentemos a una situación, nos enfrentemos a una circunstancia, llámese como se llame, usted tenga la seguridad y tenga la firmeza y la fe en Él para enfrentarse a ese enemigo, para enfrentarse a esa situación. Para eso el Señor nos forma. Dios llevó a Moisés a Egipto y lo preparó y le dio a conocer la cultura, el idioma, sus dioses, su comida. Allá estuvo. Y cuando ya el Señor dijo, he oído el clamor, y él veía cómo su pueblo, cómo los suyos eran maltratados y ultrajados. Y eso lo llevó a conmoverse. Pero vivía en la opulencia, porque ese es si yo estoy bien, me vale que los demás estén mal. Desde que yo no tenga necesidad, desde que yo no tenga hambre, no me interesa mi hermano. No me interesa quitarme el pan de la boca y dárselo a otra persona, porque es que yo voy a aguantar hambre, y a mí cuando me da hambre me da mal genio, y a mí cuando no tengo esto, entonces reniego y peleo con el mundo entero. Por eso aquí el Señor dice, Dios protege la vida del futuro instrumento de la salvación. ¿Cómo lo protegió? Usando a la hija del faraón. Dios, tal vez hay una persona que profesa una fe diferente, pero usted sabe que es su amiga. Nosotros sabemos que contamos con esa persona, aunque no profese nuestra fe, pero sabemos que esa persona está ahí, apoyando, ayudando. Y sabemos que Dios la ha puesto ahí, ¿para qué? Para que me sea guardada. O el Señor no le dio de comer a Elías por los cuervos, no los animales, sino eran personas vestidas de negro que pasaban por ahí. El Señor le puso el sentir a esos árabes, a esas personas, que le dieran de comer a Elías. Y así va a ser el Señor. Dios nos tiene que preparar, hermano, porque es que nosotros estamos llamados a traer liberación, a redimir, a rescatar, con nuestro estilo de vida, con el ir y hablarle a los demás del Señor. Que usted está conociendo la problemática de alguien, vaya, háblele del Señor. Si está viviendo una enfermedad, entonces vaya, dígale que el Señor vino a sanar, que el Señor vino a sanarnos, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y Dios va a respaldar nuestra obra, hermano. Si no, entonces nadie podría ser salvo, dice la Escritura. Por eso aquí el Señor dice, es preparado en Egipto. ¿Qué representa Egipto? El mundo. ¿O nosotros no nos preparó el mundo? ¿No fuimos al colegio? ¿No nos enseñó el profesor? ¿No fuimos a la universidad y nos enseñaron un conocimiento? ¿No estamos siendo influenciados por las redes? ¿No estamos siendo influenciados por las mujeres bonitas? Entonces ya todos queremos parecernos y ponernos y quitarnos y hacer todo ese montón de cosas porque queremos parecernos a otros. No queremos la imagen del Señor, no queremos la imagen de Dios en nosotros. No le estamos permitiendo al Espíritu de Dios que haga la imagen de Dios en nosotros, ya que nosotros somos imagen de Dios y tenemos su semejanza. Pero no la queremos, queremos la de Pepito, la de Menganito, la de los músculos, la de no sé qué, y pasamos horas en eso y se nos ha olvidado, mire, ejercitarnos en esto, conocer esto, porque si usted y yo estamos acá es porque vamos a ser usados por Dios, pero Dios necesita formarla, Dios necesita instruirla. Aquí no se puede parar a alguien que no conozca de Dios.
Aquí no puede ser una persona que está en el mundo a cantarle al Señor. ¿Qué le va a cantar? ¿A profanar el altar del Señor? No, aquí tiene que ser una persona que está en santidad. Una persona que se congrega, una persona que cumple con los requerimientos. Si no, entonces el altar se corrompe y toda la iglesia se corrompe. Por eso aquí el Señor está diciendo que Él fue preparado en el mundo para que conociera su cultura y su religión. Fíjese, allá afuera en el mundo, ¿quién de nosotros no cometió error? Cometimos errores. Hicimos cosas que a lo mejor no deberíamos haberlo hecho. Mentimos. Hicimos cosas escondidas de nuestros padres creyendo que ellos no lo saben, pero es que la conciencia acusa. Tal vez mi papá y mi mamá no se enteraron de nada, pero no es que la conciencia mía sí me acusa. Y cada vez fui. Entonces aquí lo que el Señor está diciendo es que ese error, esa situación, esa circunstancia, esa situación en la que yo hoy estoy es la que Dios va a utilizar ¿para qué? Para levantarla, para instruirla, para formarla, para que nosotros vayamos a buscar de Dios. Yo estoy aquí porque yo tenía una relación de pareja de 4 años y medio y yo me di cuenta que él me fue infiel y yo soy drástica y de una terminé. Y eso me llevó a mí a la lona. Fueron 4 años y medio perdido. Pero eso me llevó a formar. Pero esa situación de angustia, de lloro, de lamento, perdí peso, que me llevaron al psicólogo, me llevaron al nutricionista, porque yo me iba desapareciendo. Porque había terminado con mi primer novio. Y esa situación me llevó a conocer del Señor. Y Él empezó a prepararme y aquí estoy. Tal vez ese error, tal vez esa situación, tal vez esa circunstancia es el argumento o la razón o el propósito, el objetivo del Señor para poder levantarla, para poderle decir, venga, yo la quiero sanar, yo la quiero liberar, usted para mí me sirve. Es que yo no vine por el sano, yo vine por el caído, por el afligido, por el compungido, por el enfermo, por el ciego. Yo vine por él, pero déjese formar. Porque ya tenemos algo de base para poderle decir al mundo, si yo salí de una situación dura y difícil, emocional, de todos los sentidos, cualquiera lo puede hacer. Y por eso aquí el Señor dice, usa el error del instrumento. ¿Cuál fue el error de Moisés? Mató a un egipcio. Por defender al otro, mató. Y ese error, ¿qué lo llevó? Huya, porque el faraón lo iba a matar. Porque el faraón sabía que no era egipcio. Porque la hija seguro se lo dijo, porque la hija dijo, hijo de los hebreos es él. Y a él a lo mejor le respetó eso, no porque él lo respetara, es porque Dios guardó y cuidó la vida de Moisés, porque venía con un propósito. Tal vez la mamá de alguno quiso abortar, quería un niño y salió una niña, pero eso es lo que Dios quiso y es porque el objetivo del Señor es algo grandioso. Y por eso dice, Él usa el error del instrumento. Esta mala acción de Moisés lo lleva a tomar una decisión, huir de la comodidad, del confort, huir de que soy el príncipe. ¿A dónde? A cuidar ovejas. Ya no estoy allá, ahora estoy aquí, abajo, formada, reconociendo que necesito ser instruida porque de allí Dios me levantará y me pondrá en otra dirección. Pero yo necesito dejarme formar por el Señor. Por eso aquí el Señor dice, toma la decisión de huir a la tierra de Egipto. ¿Y a dónde llega? A un desierto.
No sé para dónde coger, no sé qué hacer, me voy a morir, me voy no sé qué, y tome Pepa, y vaya, camine, y haga, y tome la comida, y haga esto, y váyase a dormir. Y mi papá era el que me cuidaba para que yo no terminara muerta. Porque él me cuidó y me decía, porque la nutricionista me dijo, esta es la cantidad de comida, esta tiene que salir a caminar. Y mi papá a las 5 de la mañana, párese, váyase para el estadio a caminar, vaya no sé qué, yo no quiero que usted se muera, tampoco que se vuelva loca. Y él estuvo ahí. Ese fue el instrumento que Dios utilizó para rescatarme de una relación afectiva que no me llevó a ninguna parte. Y dice la escritura, dice, llegó a un desierto. Allí se encuentra con unas cosas muy interesantes. Primero él se encuentra con un pozo. Entonces ya analizamos, ¿no? Jacob también, el Señor también. Algún misterio debe tener los pozos. ¿Qué tiene el pozo? Agua. Y él estaba sentado ahí cuando vio 7 viejas que venían, las hijas de un sacerdote. Mire que Dios todo lo va cuadrando porque Él sabe cuál es la dirección y cuál es la tarea que usted va a realizar. Dice que Él se encontró con un pozo, estaba sentado cuando vio que venían 7 mujeres que tenían una tarea, sacar agua para llenar las pilas donde bebían las ovejas de su padre. Era un sacerdote, las hijas de un sacerdote. O sea que Moisés no se casó con cualquiera, se casó con la hija de un gentil. ¿Por qué? Porque él iba a rescatar, pero también él rescataría a quién, a la simiente de Abraham, porque él también era simiente de Abraham. Marián era hijo de Abraham con Cetura, y por ser del linaje, por ser de los lomos de Abraham, también entraban. No como pueblo de Dios, sino como gentil rescatado. Y por eso el Señor utiliza a uno de su pueblo para que vaya y rescate a los demás. Y aquí lo que el Señor dice, allí dice, ahora, si él venía de ser un príncipe, de comer, de hacer su vida, de su conocimiento, ¿y Dios a dónde lo lleva? Al desierto. Venga, lo voy a formar. Le voy a quitar el curubito, le voy a bajar el orgullo, la soberbia y la jactancia que tiene usted por ser príncipe. Lo voy a hacer manso, lo voy a hacer humilde, porque no me gustan los altivos, porque no me gusta la jactancia, no me gusta el engreído, me gusta el sencillo. Aquel que no se hace más que el Dios Todopoderoso. Aquel que reconoce que necesitamos de Dios para poder seguir adelante. Por eso el Señor, ¿qué dice? Los lleva a un sitio, a un desierto. Allí se encuentra y luego la actitud de ayudar a las mujeres lleva a ¿qué? A que aparezca Jetro y le entregue una de las 7 mujeres a él, a Séfora. Y luego, ¿qué dice el Señor? Ya no tenía sirvientes, ya no dormía en cama de plumas, ya no tenía algodones, no, le tocó empezar a aprender a una tarea que el Señor quiere que todos nosotros aprendamos: pastorear y apacentar. El llamado, el siervo, aquel que Dios dice, venga, yo lo necesito a usted, pero como usted viene de que soy no sé quiéncito, que tengo tal cosa, no me sirve. Entonces le voy a quitar sus bondades, entonces le voy a quitar sus títulos y su alcurnia. Vaya al desierto. ¿Y qué le enseñó allí el Señor? Durante 40 años le enseñó a pastorear y apacentar. La grey. Le enseñó con animales lo que iba a hacer con quién, con las personas. Porque Dios nos instruye, Dios nos prepara. Por eso dice, aprenda de ellos, aprenda de las aves, aprenda de los animales, de los domésticos. Ellos son los que nos marcan la pauta a nosotros.
Y por eso el Señor dice, aprende a pastorear. ¿Qué quiere decir pastorear? En el hebreo significa supervise lo que hace cada cabro, cada oveja, para dónde va, qué hace, con quién está. Eso es lo que quiere el Señor. Eso es lo que busca el Señor de un líder, de un siervo, de un llamado, de un escogido. Supervise. Supervise qué está haciendo su oveja. Supervise qué está haciendo la persona. Y vaya, corrija, coja su callado y haga lo que tenga que hacer con esa oveja. Y dice, y apacienta. Apacentar significa alimente la oveja, cuide la oveja, gobierne la oveja. Para eso es que el Señor nos ha llamado, hermano. Usted en su casa a lo mejor tendrá una familia, un hogar, y eso es lo que se dice, con su testimonio, con su manera, usted puede hablar. Nosotros podemos ser el camino para que otros vengan y le hablen, o yo le pueda hablar a esa persona de las cosas del Señor. Por eso aquí el Señor, que Él está diciendo, es una tarea que se aprende. Por eso cuando el Señor nos somete a situaciones, cuando el Señor nos somete a dificultades, cuando el Señor yo vivo una aflicción, paso por una dificultad, es porque Dios le está enseñando algo. Es porque Dios nos está preparando para algo. Porque es que nosotros somos sus líderes, somos sus siervos, inútiles, pero nos va a utilizar. Porque el que va a dirigir, el que le va a decir, el que le va a guiar es el Señor, a través del Espíritu de Dios. Por eso dice el Señor, o lo que el Señor lo enseña, 40 años. 40 años, yo digo, ¿qué tarea? ¿Con qué se enfrentó? Tuvo que enfrentarse con muchas cosas, con el calor de Israel, con el frío que después de las 6 de la tarde baja no sé cuántos grados y todo el mundo tiene que esconderse debido a la frialdad. Dice, cumplido el tiempo de instrucción y aprendizaje, viene el poner a cabo lo aprendido y también poder conocer el Dios al cual nosotros servimos. Cuando ya Dios dice que el tiempo de la prueba, de la dificultad, de la adversidad, de la situación ha llegado y Dios sabe que ya usted reacciona o que ya nosotros caminamos y que ya nosotros hacemos lo que Dios dice, estamos listos. Estamos listos. ¿Para qué? Para que oiga la voz de Dios, para que Dios le dé las instrucciones hacia dónde usted tiene que dirigirse. Pero si nosotros renegamos, si dejamos, porque es más importante lo que hay allá afuera que la tarea que Dios me está asignando, usted no está listo. Y vivirá situaciones, y vivirá siempre brinca que brinca, salta que salta, pero no lo que el Señor quiere. Y el Señor está esperando que tomemos nosotros la decisión de servirle con amor y con temblor. Que dejemos ya los viejos rudimentos y vayamos al crecimiento, a la madurez, que es lo que ya debemos de nosotros de tener. Por eso el Señor dice que Él le va a llevar, le va a decir, usted ya aprendió, yo lo pasé por esto, ahora voy a probarlo, porque cada vez que nosotros pasamos una dificultad, el Señor vuelve y me prueba para saber cómo nosotros accionamos o reaccionamos. Y fíjese que dice que cuando ya el Señor ve que he cambiado mi forma, que mi actitud es distinta, que mi fe está en Él, que no interesa que no tenga dinero, que no interesa que no tenga vestido nuevo, que no le interesa el acostarse a dormir, sino venir a la casa del Señor, leer la palabra, hacer lo que la Biblia dice. El Señor dice, estás listo. Y voy a hablarle, y me voy a aparecerle, y le voy a entregar la tarea que tiene que desarrollar. Por eso el Señor dice, en el 9º punto, dice, el llamado de Dios
aparece en un monte, en una zarza de espinas, con un fuego que no consume. Fíjese que el Señor ya ve que durante 40 años ya Moisés, a lo mejor hablaba, era ya como las ovejas, hablaba ya como las cabras, ya le entendía lo que cada uno decía, porque 40 años viendo todo eso, pues termina uno caminando y haciendo las cosas del que está a mi lado. ¿Y qué dice el Señor? Entonces es el tiempo en que Dios me hace mi llamado. Entonces es el tiempo en que Dios se me aparece y me da la obra y me da la tarea. Pero fíjese que aquí el Señor se le apareció a Moisés en una zarza, y una zarza es un árbol de espinos. Y en la zarza estaba el fuego, pero el fuego no quemaba. ¿Qué me quiere decir? Que si a mí el Señor me dice que me va a llevar a que cumpla un propósito, a que haga una tarea, ¿qué le estaba diciendo el Señor a Moisés? Con esa visión y con ese presentar, que aunque estemos viviendo situaciones, aunque estemos pasando dificultades, aunque las pruebas que estamos viviendo son de fuego, no vamos a ser consumidos, no vamos a ser derrotados, no vamos a sucumbir, vamos a salir, porque el fuego no quema, el fuego no consume, el fuego nos purifica. ¿Y qué es el fuego? Las pruebas de lo que usted esté viviendo, de lo que usted esté pasando. Será una prueba de fuego, pero no seremos consumidos. Seremos y pasaremos, porque Él lo vio y luego Él le dijo, y se le presentó: yo soy el que soy. Y le dio la tarea y le dijo: usted va a ir. ¿Y sabe qué? No va a ir solo. Usted va a ir con su hermano y su familia toda va a estar al frente, porque fueron elegidos ¿para qué? Para sacar a un pueblo, porque toda la casa de Moisés el Señor la utilizó para levantar a un líder. Tal vez Dios está utilizando su casa, Dios está utilizando su familia, Dios está utilizando su empresa, Dios está utilizando porque usted es la llamada, porque usted es la ungida, porque usted y yo hemos sido, que los ojos del Señor están sobre él. Dice: usted me sirve, pero tengo que sacar la espina, tengo que sacar la piedra, tengo que sacar el escorpión, tengo que sacar la culebra, porque usted así no me sirve. Necesito santidad. ¿Para qué? Para que usted pueda moverse, para que la presencia de Dios se pueda mover en nosotros, para que el Espíritu de Dios pueda obrar en nosotros. Por eso aquí el Señor dice que la palabra consumir significa completar, acabar y ser íntegro. Entonces fíjese, ¿qué me dice el Señor? La situación que estamos viviendo, sea la que sea, no la va a consumir, la va a hacer íntegra. Nos va a llevar a mostrarle al Señor realmente quiénes somos. ¿Quiénes somos y qué tenemos del Señor? ¿Tenemos incredulidad? ¿Tenemos miedo? ¿O nosotros nos levantamos en el poder de Dios y podemos llevar el mensaje y decirle no al hombre, no al mundo, no al pecado, porque mi camino es el Señor? Y Dios nos está preparando, hermano. Dios nos está instruyendo, por eso la dificultad de muchos de nosotros. Sea lo que usted esté viviendo, Dios la está preparando, porque usted va a ser lámpara, porque usted va a ser antorcha, porque seremos la luz para los que están allá en la oscuridad, hermano. Y eso es lo que está diciendo aquí el Señor. Dice: la acción del fuego que no consume la zarza, se refiere que aunque estemos en el fuego de la prueba, no seremos consumidos, sino que lo que Dios está buscando es lo que dice. Vamos a buscar, por favor, 1 Corintios 3:13. 1 Corintios 3:13. 1 Corintios capítulo 3, capítulo 3, versículo 13. Dice:
Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Eso es lo que está diciendo el Señor. Dios nos da el conocimiento, Dios nos da la instrucción, Dios nos está preparando, Dios nos está dando alimento todas las noches. Si nosotros no leemos, si nosotros no participamos de esas enseñanzas, entonces usted ¿de qué se está alimentando, hermano? ¿De qué nos estamos alimentando para poder vencer? Para poder saber qué es lo que el Señor nos está dando a alimentar. ¿Por qué? Porque lo que viene es candela, porque lo que viene es fuego. Y si yo no estoy dentro de lo que dice el Señor, lo que usted y yo estamos viviendo en el área que sea espiritual, sea emocional, sea financiero, es porque Dios quiere probar qué hay en nuestro corazón. Si vamos a renegar o vamos a mostrarle de qué talante estamos siendo hechos por el Espíritu de Dios. ¿De qué talante, hermano? Y eso es, o sea, si no tenemos pruebas, si no pasamos dificultades, si no vivimos, entonces usted no sabe quién es usted para Dios y quién es Dios para usted. Porque a través de las pruebas que nosotros sabemos quién es Dios. A través de la necesidad nosotros sabemos que Él es mi proveedor. A través de mi enfermedad sabemos que Él es mi sanador. A través de lo que estamos cada uno de nosotros viviendo, estamos diciendo quién es Dios y quién soy yo para Él. Por eso es importante, hermano. Dice, luego después de la prueba de fuego, seremos enfrentados al enemigo de Dios y de su pueblo, obrando Dios con sus hazañas, milagros y juicios, y también teniendo el respaldo de Dios al escogido para que haga una buena obra. Después de que Moisés duró 40 años en el desierto, al sol, al agua, no sabemos si tuvo que haberse enfrentado con sus enemigos, con los depredadores, porque eso es así, porque él vivía en el desierto y eso es lo que encontramos en el desierto. Animales, depredadores. Él nunca habló de eso. Jacob sí dice, de día me consumía el calor, de noche el frío me helaba, y lo mismo David. Porque hay unas situaciones, hermano. Y nosotros estamos en medio de lobos, estamos viviendo situaciones duras y difíciles, porque se tiene que encaminar hacia lo que Dios quiere, pero nosotros tenemos que estar listos para poder obrar. Cuando se levante el que diga, esto es así, que usted diga, no, la Biblia dice esto. Que usted tenga la valentía, que nosotros tengamos la gallardía de decir, no. Si no, no podemos dar la talla como los hermanos por allá en el África, si no estoy mal, o en Corea, que le llevaron a decir, niegue de su Mesías, no. ¿Y sabe qué hacían a los hombres? Los desnudan y los meten en unas bolsas plásticas transparentes y los pone el rayo del sol. Renieguen o ahí morirán asfixiados y calcinados. Y allá estaban hombres y mujeres. No renegamos de nuestra fe. ¿Estamos listos para eso, hermano? ¿Estamos listos para vivir lo que están viviendo en el Oriente? ¿Estamos listos para enfrentarnos al enemigo que ya está aquí? En todos los sitios, que lentamente se ha venido y que nosotros estamos más embelesados en nuestras cosas y no nos damos cuenta que sigilosamente entra el adversario. Pero el Señor nos está preparando, hermano. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Estamos más enredados en otras cosas que en lo que realmente el Señor quiere prepararnos. Porque vamos a ser confrontados. Por eso el Señor dice, será para una buena obra. Para una buena obra, hermano. Por eso dice el Señor, dice que nuestras pruebas son de fuego. Y usted y su casa
sabe qué es lo que está viviendo, cuáles son las situaciones, pero usted es la antorcha, usted es la lámpara, usted es el candelero, usted es la eclesía, la que Dios va a utilizar su conducta, nuestro comportamiento, nuestro testimonio, ¿para qué? Para que otros sean sacados, para que otros sean llevados por el testimonio de nosotros. Eso significa sacaré, no es de la noche a la mañana, Dios tiene un proceso. Si no, miremos a Samuel. Dios sabía que Elí estaba fallando y que sus hijos estaban fallando y que el pueblo ya no venía al templo ¿a qué? A traer sacrificios, a celebrar la Pascua y a hacer nada. ¿Por qué? Por la mala conducta de los hijos de Elí, por la mala conducta de ellos. ¿Y qué hizo el Señor? Usó a una mujer estéril que durante N años lloró en la presencia del Señor. Hasta cuando ella dijo, ¿sabe qué? Si usted me da un hijo, yo se lo doy a usted. Porque es Dios quien pone los sentires para Él. Y Dios le dio su hijo. ¿Y ella qué hizo? Se lo entregó al Señor. ¿Para qué? Para que cuando Dios le quitara la vida a Elí y a sus hijos, ya estaba. El siguiente sacerdote, que era Samuel, continúe con la obra. Dios viene preparando. Si nosotros nos vamos, seguramente quedarán algunos. ¿Para qué? Para que continúe con la obra. Pero ya no es la gracia. Ya será con su propia vida. Por eso digámosle al Señor, Señor, permita que sea con la gracia que mi familia pueda llegar, que mi familia pueda ser salva. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Mi familia me ve orar, mi familia me ve leer la Escritura, mi familia ve mi testimonio de santidad, de humildad, de sencillez. ¿O a quién están viendo, hermano? Dios nos está llevando a un campo de batalla. Dios nos está enfrentando todos los días a situaciones. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Para qué? Para testificar de Él. Esa es la preparación, hermano. Esa es la preparación que Dios nos está dando. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser usados para sacar a mucho pueblo de la esclavitud, para sacar a nuestra familia de la enfermedad o de la oscuridad o de las falsas creencias. Nuestro testimonio es el que sirve. Y yo tengo que empezar a mirar, estoy siendo y estoy dando el testimonio. No es pelear, no pelee con su carne, no pelee con las personas, vaya a la oración, porque la oración del justo puede mucho, dice la Escritura. Nosotros estamos siendo preparados, hermano, y Dios viene preparándonos a nosotros. ¿Para qué? Para que cuando, vuelvo y le digo, aparezca todo lo que por debajo de cuerda se viene formando, nosotros estemos listos con la espada, para poderle hablar a aquellos que lloran, a aquellos que vendrán a buscar, a aquellos que ya vienen con miedo y con temor, y que usted les pueda dar palabra de seguridad, fija, firme, con fe, creyendo, y no que digan, yo también tengo miedo, y me detengo aquí debajo de la cama, ve, y aquí no nos van a ver. No, venga, enfrentemos, venga, oramos, venga. Eso es la forma como Dios ha venido a través de los tiempos, preparando siempre a alguien. ¿Para qué? Para que saque la cara por los demás, para que venga y rescate a otros, para que venga y haga lo que el Señor necesita, porque Él quiere rescatar en cada generación los que dijeron sí, en cada generación los que dijeron sí. Bueno, en el día postrero, en el día de la resurrección, ellos se levantarán. Nosotros nos iremos con el Señor, porque hemos hecho una buena tarea, porque hemos hecho una buena obra. Preguntémosle al Señor si esta situación, si esta dificultad, si esta adversidad, si lo que estamos viviendo es porque Dios me va a usar a mí como antorcha, como estandarte, como lumbrera para alguien. Y dígale al Señor, estamos siendo perseguidos. Claro, no es que Moisés fue perseguido o Jesús no fue perseguido. Jesús, igual que Moisés,
Le dijeron que no, que era un loco, que era no sé qué, que este era Belcebú, que no sé qué. ¿Y qué terminó? Muriendo y dando la vida por nosotros. Pero resucitó para que nosotros entremos a ¿qué? A tener la seguridad que estamos con el resucitado, no con los muertos. Esa es nuestra tarea, hermano. Esa es la tarea que nosotros tenemos, que nosotros vamos a ser usados si usted quiere. Si no quiere, no ha pasado nada. Dios lo deja a usted a un lado, porque a usted no le sirve. Usted va a ser tropiezo para la obra del Señor. Y el Señor quiere es aquel que diga, sí Señor, estoy lista. Sí Señor, ¿qué hago? Prepáreme. No tengo esto, no tengo... Entonces el Señor lo va a llevar, lo va a poner, le va a pasar ciertas dificultades, va a vivir. Porque para nosotros crecer, para nosotros creer en el Señor, es necesaria la tribulación, es necesaria las circunstancias, son necesarias los procesos que nosotros estamos viviendo. Porque ahí es donde usted le está diciendo al Señor lo que le dijo el Señor a su pueblo. Yo lo voy a llevar allá en el desierto porque quiero saber qué hay en su corazón. Y que cuando el Señor me lleve a la prueba, cuando el Señor me lleve a la dificultad, Él diga, yo soy el que estoy en ese corazón. Yo soy el que estoy ahí. Que no tuvo temor, que dio su vida, como dice el Señor, el que da la vida por mí no la pierde, la gana. Y eso es lo que el Señor quiere, hermano. Dejémonos formar por el Señor. Ya no le haga más, ya no se le esconda al Señor. Ya no se le esconda más al Señor, sírvale con amor y con temblor. Dígale, Señor, aquí estoy, como le dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Claro, pero venga, la preparo, venga, la instruyo, venga, le doy las herramientas, venga, la pongo fuerte, con fuerza y fortaleza, para que cuando se presente algo, usted no sucumba, no se caiga, no se tire y no termine en las condiciones que va a ser burla de los demás. Dios no nos va a mandar si no estamos listos. Dios sabe en qué momento nos va a sacar, hermano. Y estamos siendo preparados, estamos siendo instruidos. Todas las noches cuando uno escucha la palabra, escucha el mensaje del hermano, de la hermana, usted lo escucha, de pronto como lo hace Belsi, que decía, yo lo escucho y tomo nota y corrige y dice, y muchos le hacemos eso, otros escuchamos y el solo escuchar decimos, ah sí, tal cosa y pum, quedó grabado. Otros necesitamos otras cosas, pero cada uno tiene su manera. No es simplemente oír sin prestar atención, hermano. Ay, si yo digo ahí cualquier cosa y leo y entonces busco aquí y digo lo que ¿por qué? Eso me da a entender que usted no ama al Señor y usted se está burlando del Espíritu Santo. Más bien dígale a la persona, no, yo no quiero, no estoy dispuesta, no, eso no, a mí déjeme quietica. Pues Dios la dejará quietica, pero Dios está buscando. Usted ha sido llamado como fue llamado Abraham, y Abraham fue formado, Abraham fue enfrentado a situaciones, igual que David, igual que cualquier siervo del Señor que viene con un propósito de redención, de salvación, de dar a conocer el nombre del Señor. Estamos siendo preparados, hermano. Por eso el Señor dice, con usted voy a sacar a muchos. Lo que hacen los que van allá a predicar a los parques, ellos están hablándole, que quede, solo Dios sabe qué va a hacer con esa persona. Pero estamos cumpliendo con un mensaje, estamos cumpliendo con unir y llevar el mensaje. Y otros, ¿qué estamos haciendo? Estamos en la casa, ¿qué estamos haciendo? No salimos a hablarle al vecino. De pronto llamamos a una amiga y le compartimos del Señor. ¿O qué estamos haciendo, hermano? Lo que Dios nos está diciendo es que estamos siendo preparados para ayudar a sacar a muchos que están en la oscuridad. Muchos, hermanos. Millones de personas, empezando por la tradicional.
1.200 millones de personas equivocadas de cabeza hasta la planta de los pies. Ahí tenemos un montón. Tenemos una tarea, hermano, hay tarea por hacer. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Aún los mismos de nosotros, los hermanos que profesamos la fe en el Señor, hay muchos que están perdidos. ¿Por qué? Porque la dirección o la visión del líder es muy distinta a la que está aquí en la palabra. Aquí en la palabra está es que tenemos que dar a conocer el nombre del Señor. Tenemos que dar a conocer su obra, su muerte, su resurrección, su sepultura, el que Él va a volver. Esa es nuestra tarea, hermano. Déjese preparar por el Señor. Deje de acaramelearse usted solito. Busque la forma de cómo adiestrarse en el Señor. Y Dios nos está dando en los devocionales, hermano. Dios le ha dado temática a Glorita, en los ayunos, en los hermanos líderes, que yo sé que oran y le buscan al Señor, y es la dirección que Él dice, hágale por este lado. Pero es mi tarea, si yo quiero dejarme formar, o yo quiero darle rienda suelta a la pereza, o que, es que esa hermanita no me... ¿Y usted qué sabe qué es lo que Dios le va a enseñar con esa hermanita o ese hermanito? No sabemos. ¿Y cómo lo vamos a saber si no lo escuchamos, si no prestamos atención a lo que el Señor nos está diciendo? Y esto es lo que enseña la palabra sacar. Sacaré, es decir, Dios nos va a sacar en un futuro, pero para ese futuro tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos, hermano. Pongámonos en pie, vamos a orarle al Señor. Amado Dios, te damos gracias por este día, Señor. Hoy quiero pedirte, Señor, que nos ayude a estar confiados, que nos ayude a tomar esa decisión de dejarnos formar para aprender la obediencia como lo pasó con Jesús, Señor. El sufrimiento, la angustia, el afán, la zozobra, la enfermedad, son herramientas que tú utilizas para poder formar el carácter humilde y sencillo de aquellos que han sido llamados y escogidos para el reino venidero. Señor, ayúdanos a dejarnos formar. Nos cuesta trabajo, Señor, ser humildes y reconocer que realmente necesitamos. Porque creemos, Señor, que somos grandes, somos príncipes, estamos por cabeza, Señor, cuando realmente estamos bien lejos de su fin y su propósito. Señor, tú llamaste a una familia y usaste a toda esa familia para levantar a aquel que los iba a rescatar. A todos, porque cada uno de ellos tiene una tarea, tuvo un propósito para sostener la vida de aquel que los iba a sacar de la esclavitud. Nosotros, Señor, tenemos familia, padres, madres, hermanos, primos, parentela, descendencia. Queremos, Señor, que mi casa sea usada para ellos, Señor. Que encontremos esos líderes, que encontremos esas personas, esos hermanos, que nos apoyamos y nos ayudamos para poder sostener y para poder ser luz para los que están en la oscuridad, Señor. Por eso ayúdanos, Señor bendito. Ayúdanos, Señor. Que el mundo no nos brille más que su palabra, Señor, que la obra y su tarea. Así, Señor, como Daniel estuvo, los amigos de Daniel estuvieron en el fuego, pero no fueron consumidos. Así estaremos nosotros en pruebas duras y difíciles, pero no seremos consumidos. No vendrá la muerte, Señor. Vendrá la santidad, la purificación, el prepararnos para poder irnos contigo, Señor. Para poder tener esa autoridad, ese dominio de hablarle a alguien. Yo viví, yo pasé. Y si nosotros salimos, usted también podrá hacerlo, hermano.
Por eso, digámosle al Señor que usted quiere ser su instrumento, porque Él viene, hermano, Él viene pero a traer juicio. Él ya no viene con gracia, Él ya no viene como cordero, Él viene con juicio, con espada. Él viene a darle a cada nación lo suyo. Él viene a juzgar a aquellos que se levantaron contra su pueblo Israel, Señor. Por eso, Señor, ayúdanos a ser susceptibles, asequibles, sencillos, para poder entender ese propósito que tiene con nosotros. Señor, nosotros somos la luz para nuestra casa. Tal vez somos los que tú nos tienes en el monte alto, en el lugar alto, para que los demás vean que nosotros somos luz. Y aunque no nos quieran reconocer, no interesa, tú harás, Señor. Lo importante soy yo, mi obra, la tarea que cada uno de nosotros estamos llamados a hacer. Señor, ayúdanos, Señor, porque tú nos vas a enviar como enviaste a Moisés, a Aarón, como enviaste a David, como enviaste a tu Hijo, Señor, para que nos preparara, para que estemos seguros, Señor, de que contigo todo nos irá bien. Ayúdanos, Señor, porque cada uno de nosotros somos lámpara, somos lumbrera, somos luz para los que están allá afuera, Señor. ¿Cuántos en estos momentos, Señor, están viviendo situaciones difíciles y nosotros no hablamos, no decimos, nos quedamos callados, porque a lo mejor no tenemos nada que decir ni nada que testificar de lo tuyo, Señor? Por eso ayúdanos, bendito Señor. Ayúdanos a levantarnos, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, no en el hombre, no en mis títulos. Ayúdanos a esforzarnos, Señor. Por eso dice, esfuérzate, sea valiente, no temas, no desmayes, siga adelante. Por muy dura, por muy difícil que sea la situación, la circunstancia, Dios está en medio. Dios te usará y hará maravillas contigo para que tú vayas y lo hagas en otro sitio, en otro lugar. Ayúdanos, Señor bendito. Gracias, Señor, por esta enseñanza, bendito Dios. Gracias porque nos has llamado, Señor. Nos has llamado para ser alimento para otros, Señor. Para dar y llevar el mensaje de salvación. Para que nuestros pies sean hermosos llevando su palabra. Gracias, divino Salvador. Oramos por los que están en Medellín. Guárdalos, cuídalos, protégelos. Que la gloria de Dios se vea en sus casas, en sus trabajos, en sus vidas, en esa obra que cada uno de ellos está realizando, Señor. Oramos por nuestros hermanos en Bogotá, Señor, para que su gloria, su majestad, su rostro reflejado en ella se cumpla, la sanidad venga sobre ellos, Señor, para que pueda contarle al mundo que se vivió situaciones, pero era porque Dios buscaba que nosotros aprendiésemos a confiar en Él, en su creación, y que vale la pena vivir situaciones porque podemos saber y conocer quién es el Dios que nosotros tenemos, para poderlo diferenciar de aquel que se levanta siendo un falso Mesías, un falso profeta, y las obras del adversario, Señor. Bendiga a cada uno de los que están en Bogotá, Señor. Bendiga a Rubiela en España, junto con los hijos de Yané, Señor. Bendiga también los que están en Estados Unidos, nuestros familiares, Señor. Gracias por su favor en el alumbramiento de Alejandra, Señor. Gracias porque sacaste con bien todas las cosas, Señor.
Por eso te bendecimos, por eso te amamos. Gracias, divino Salvador. Bendito Señor, también oramos por Piedecuesta para que seas tú, Señor, trayendo luz sobre cada uno de estos hogares, sobre cada casa, sobre cada familia, los jóvenes, los niños, las familias, Señor, para que su gloria y su majestad se vea y se manifieste con poder, Señor. Oramos, Señor, por todos los que están por el hijo de Blanquita, Señor. Bendígalo, guárdalo. Abra esa puerta, Señor, para que pueda laborar y pueda trabajar. Su gloria, su majestad y su resplandor estén sobre su rostro, Señor. Que cada palabra que salga de su boca, Señor, sea con gracia, sazonada con sal, Señor. Bendito sea Dios eterno, Dios maravilloso. Oramos por los que están aquí, Señor, por los que tomaron la tarea y el anhelo de estar aquí en su casa y recibir el mensaje. Porque es como dice el Salmo y como dice David, es mejor un día en la casa de Jehová que 1000 fuera de ellos. Por eso gracias, Señor, porque tú llamas a congregarnos, nos llamas a ser eclesía, Señor, a salir fuera de este mundo, de estas aflicciones, de las pandemias, de todo lo que viene, Señor, porque ya está dado, ya está manifestado en su palabra. Solo falta que se vaya cumpliendo cada cosa, Señor, para saber que pronto, Señor, tú nos rescatarás, pero queremos llegar delante de ti con una obra realizada, con una tarea para aquellos, Señor, que no estaban en luz y que fueron luz, Señor. Por eso, gracias, Dios eterno, Dios maravilloso. Bendíganos a todos, Señor. Bendiga a los líderes, Señor, de una manera especial. Tú les diste una vestidura, tú les diste, Señor, una responsabilidad. Tú respaldarás la obra de cada uno de ellos, en su casa, en la iglesia, en todo lo que hagan, Señor. Gracias, Dios eterno y Dios maravilloso, soberano Cristo y poderoso Dios. Prepáranos, Señor, para los ayunos, prepáranos, Señor, para la vigilia, prepáranos, Señor, para recibir esas bondades de parte del Dios del cielo. Gracias, divino Señor. Ahora te pedimos que nos lleves con bien a nuestras casas, Señor, y que la gloria tuya se manifieste y que sigamos siendo instruidos, formados y transformados en el poder de su santísimo nombre y su Espíritu, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.